A conversar con un compatriota nuestro y con vecino marplatense, Ignacio Egoburu, que está radicado en Colonia, en Alemania. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien por acá? Ya Bueno, casi mediodía. casi mediodía, sí, efectivamente. Mm. Contanos un poco en el día a día, qué es lo que está pasando en la conversación que escuchás o participás, o no participás, pero escuchás allí en Alemania de la reciente elección y todos los interrogantes que esta elección ha dejado abiertos, confirmando que hay una fuerte fuerza votante caracterizada como de derecha o de extrema derecha, según los medios, en el este de Alemania, que es justamente la Ujú, ex República Oriental Alemana, formada y ujú. guiada bajo influencia soviética hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Así es. Yo creo que hubo bastante expectativa, ¿no? Respecto de la elección que se celebró este domingo pasado. Fue una elección anticipada porque la coalición actual debiera haber gobernado hasta fin de este año, ¿no? La coalición de los socialdemócratas con los verdes y con los liberales. Era una coalición complicada que empezó en 2021 y que le tocaron bastantes desafíos, ¿no? Que no se esperaban, empezando por la guerra con Ucrania. Pero bueno, lo cierto es que no pudo satisfacer las expectativas y que Alemania se encuentra ya desde hace 2 años en una crisis de estancamiento económico, vamos a decirlo Ujú, así. ¿No? ujú. No se puede decir que haya una recesión, pero sí es cierto que el modelo económico basado en exportar a todo el mundo se encuentra desafiado por una China que cada vez consume menos autos alemanes, ¿no? Ujú. Los autos eléctricos que se van imponiendo, falta de inversiones de las grandes industrias por las tasas de interés, por los costes de la energía, sobre todo en lo que refiere al acero. eh, no conviene para las empresas invertir en Alemania hoy por hoy. Entonces, bueno, sí hay una sensación, ¿no? En los últimos años, especialmente en los últimos meses, donde grandes empresas, por ejemplo Volkswagen, han anunciado despidos o cierres de plantas y bueno, yo creo que todo esto ha desembocado en que se anticiparan las elecciones, que la coalición actual se disuelva y bueno, ahora tenemos un panorama eh, distinto desde el domingo, ¿no? Ujú. Donde que ha ganado casi con un tercio de los votos la CDU, vamos a decirlo, un centro derecha, ¿no? Un partido Ujú. tradicional. Eh, pero bueno, es impresionante cuando uno ve el mapa de Alemania y ve cuál ha sido el partido mayoritario, la línea que divide dónde ha sido la derecha o centro derecha tradicional Ujú. electa Ujú. es la Alemania occidental, ¿no? La Alemania Sí. capitalista, y allí donde ha ganado la derecha o la ultraderecha representada por la AfD coincide con Alemania del Este, ¿no? Donde hay un sentimiento Mm, de frustración bastante grande. Así que sí, esos gráficos son muy impresionantes. claro. Ahora, ¿cuánto juega en esto? Porque justamente la candidata que sobresalió y que además Elon Musk promocionaba como la candidata que podía llevar a Alemania a su resurgimiento, que provocó ira dentro de la vida política alemana y supongo que a nivel del alemán común de cada día, juega el Ujú. tema de la inmigración islámica y la presión que esto significa en lo cotidiano. ¿Eso lo vivís, lo percibís? ¿Qué pasa con Ujú. eso? Bueno, algo que a uno le impresiona mucho cuando llega a Alemania es la diversidad que se vive, eso hay que decirlo, ¿no? Uno trabaja y se encuentra constantemente con gente como yo, que hemos venido en los últimos años a trabajar, pero primera y segunda generación, ¿no? Yo vivo en Colonia, estamos a pasos de Essen y aquí la posguerra se pudo salir y Alemania pudo crecer gracias a griegos, italianos, turcos que han venido Mm, acá a levantar el país, vamos a decirlo así, ¿no? Y hoy tenemos una segunda generación. Entonces hay una gran cantidad de alemanes que no son el alemán de toda la vida, vamos a decirlo así. ujú. Pero al mismo tiempo tenemos la crisis, ¿no? Con la guerra en Siria, donde entraron en los últimos años o se aceptó 1 millón de personas por año. No hay que Ujú. imaginarse lo que eso Wow. representa para un país. Y esa fue la política de Angela Merkel, ¿no? Ujú. Que siempre usó una expresión en alemán, wir schaffen das, ¿no? Lo vamos a conseguir, y que sí, que mantuvo a Europa unida, que dio un norte y que dijo, lo vamos a conseguir y vamos a integrar a esta gente. Cuando uno piensa que entró 1 millón de personas por año en los últimos 10 años, claro que
por lo más terrible que ha sido todo lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? Y gente con problemas psiquiátricos que ha hecho atentados, claro que eso permite justamente o le da mucho sustento a discursos populistas que dicen, bueno, cerremos la frontera y se acabó el problema, ¿no? Mm. Eh, entonces es un problema difícil de resolver que Alemania, claro, cuando estuvo en pleno crecimiento económico, si se quiere, pudo afrontar. eh, pero bueno, la integración, claro, en el 99% de los casos funciona y siempre hay un 1% que es más complicado. Entonces, bueno, entre la crisis económica y los alemanes que ven que, bueno, que se van quedando sin trabajo, que hay despidos, bueno, creo que es la reacción humana propia, ¿no? De decir, ok, no podemos seguir con esta política de puertas abiertas. Y el AfD es el que mejor supo articular eso, ¿no? Y decir, ok, esto es muy sencillo, hay que cerrar las fronteras. Sí, yo vi y compartí ayer en la transmisión de ayer un discurso justamente donde preguntada al respecto de qué hacer con el tema de los afganos, decía sencillamente deportar, deportar y deportar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esas cosas después en el mundo real, si efectivamente se fuere poder, presentan complicaciones, no es tan sencillo, ¿no? Una declamación de campaña, cómo hacer efectivamente y llevar adelante ese tipo de actitudes. Sin embargo, en el último tramo del gobierno de Scholz, se habían incrementado mucho las deportaciones. Uh -huh, es cierto, es cierto. Y yo creo que aquí lo difícil es este círculo vicioso, ¿no? Donde, si se quiere, la ultraderecha, ¿no? Puede poner estos eslóganes muy sencillos, ¿no? Cerremos Mm, las fronteras, mm, cuando Alemania hoy por hoy necesita trabajadores extranjeros porque las tasas de natalidad simplemente no alcanzan a reemplazar a la gente que se jubila cada año. Eh, pero al mismo tiempo nadie quiere gobernar ni hacer una coalición con la ultraderecha, lo cual se entiende con la herencia que tiene Alemania en este ujú, sentido, ujú. pero al mismo tiempo, claro, es muy fácil hacer los eslóganes porque tampoco pueden o no se les permite aceptar responsabilidad de gobierno. Entonces, eh, digamos, pueden cumplir un rol bastante sencillo de oposición y no tienen nada que perder, hay que decirlo así. Y eso creo que explica por qué han pasado de un 10% en el año 2021 a un 20%. Eso es muy impresionante. Yo creo que Bien, es la frustración. La otra gran preocupación, el otro gráfico que también me impresionó mucho es cuando uno ve el voto de la gente joven, claro. ¿no? Ujú, La gente de los de 50, 60 años ha elegido sobre todo los partidos tradicionales, que son los que están dispuestos también a formar una coalición. Yo ujú. creo que eso a mí me costó mucho entenderlo viniendo de Argentina, donde el que pone el presidente es el que manda, ¿no? Sí, claro. Eh, acá, acá puede ser que el partido más votado no forme parte de la coalición, ha pasado. Eh, y, y, bueno, en definitiva, eh, los jóvenes se ha polarizado mucho el voto joven, ¿no? Se ha Ujú, votado o a la izquierda o a la ultraderecha, que son los partidos que no están dispuestos a negociar y a formar una coalición. Y ujú, entonces, bueno, por suerte parece ser que va a haber una coalición posible entre la centro-derecha y la centro-izquierda tradicionales. ujú. Pero bueno, con la amenaza de que los extremos cada vez están más polarizados. Sí, bueno, hay que decir también que justamente esta formación, la AfD, que lidera Alicia Weidel, es vista como aliada ideológica de Trump, ¿no? Lo cual me parece que genera otros temas de debate también allí. Es impresionante, ¿no? Las contradicciones, porque hasta hace poco veíamos un discurso muy eh, anti-estadounidense, ¿no? Y ahora al haber cambiado el gobierno en Estados Unidos y de repente alinearse Putin con Trump en algún sentido, bueno, eh, también aparece una AfD que de repente se alinea con las potencias mundiales y que tiene per se un discurso que debiera ser más nacionalista, ¿no? Claro. Eh, Así que bueno, sí, son las contradicciones están a la orden del día hoy por hoy. Bien. Te cierro con esto. Hay un gran impacto en la cuestión que ha sido para Alemania ser el motor de la Unión Europea. Lo que yo veo es que el motor está como dañado, ¿no? Como que le tiraron arena Uh -huh, en uh el -huh. tanque. Es inédito el tema de que Volkswagen esté cerrando plantas dentro de la propia Alemania. Hace unos días aquí se concretó la venta de Mercedes-Benz a un grupo argentino. Había títulos que hablaban, bueno, esto demuestra que la economía no va porque Mercedes-Benz se van. En realidad las corporaciones alemanas están concentrando capital dentro de Alemania en este momento, ¿no? Bueno, yo
creo que en realidad las empresas hoy por hoy, las grandes multinacionales con sede en Alemania, están generando su mayor ganancia fuera del país, ¿no? Eh, pero bueno, también es cierto que este motor de Europa, como vos lo decías, ¿no? Que en realidad Alemania es una excepción. Cuando uno se pone a ver lo que ha pasado en Gran Bretaña y en tantos Ujú. otros países que se han desindustrializado y se han pasado a la economía de servicios, ¿no? Sí, Y claro. Alemania seguía siendo una excepción porque estaba en condiciones de producir máquinas muy complejas, muy avanzadas, que claro, China no podía producir. Eh, pero bueno, en un mundo en donde en los últimos años no ha habido tanto crecimiento, donde había tasas de interés altas que no fomentan la inversión en equipos y en máquinas en el mundo, bueno, todas estas empresas se han visto muy afectadas. Y creo que el otro caso es la movilidad eléctrica, ¿no? O sea, los Ujú. alemanes ahí se han dormido en los laureles, hay que decirlo un poco así, ¿no? Sí. Han creído que el motor a combustión iba a durar para siempre y bueno, los chinos han invertido cantidades tremendas de dinero y hoy por hoy están adelante, ¿no? Eh, Sí. así que bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero es cierto, Alemania ha sido el motor económico y hoy está medio pinchado. Claro. Sí, ahí con el tema de China, yo hace un tiempo que vengo viendo y diciendo que China ya está en el siglo XXV, ¿no? En 2020, en 2050 por lo menos. La Ujú, evolución de China en la última década es una cosa tecnológicamente excepcional, la verdad que es increíble, ¿no? ujú. Las naciones occidentales van a tener que hacer muchos cambios e invertir mucho para en un lapso de tiempo que podrá ser de 10 15 años, no sé, poder emparejar la cuenta. Y- Bueno, decime. no, lo último que te iba a decir es que justamente creo que esa debe ser una de las primeras discusiones del gobierno próximo. Los Ujú. alemanes, si hay algo que odian es la inflación, ¿no? Tienen Mm. recuerdos, creo que del año 20, 30, no quiero Sí, mentir, donde hubo una inflación descontrolada, ¿no? sí. Eh, y por eso, bueno, la deuda acá justamente está muy limitada. Incluso hay una ley que se llama freno de la deuda. Los alemanes no pueden emitir bonos o simplemente endeudarse a su presupuesto anual. Tienen que explicar cómo gastan cada centavo. Y, y bueno, eso por ahí sea una de las primeras cosas que intenten reformar de forma Ujú. tal de poder inyectar más plata en la economía y de que empiece a girar un poco la rueda que está un poco estancada. Pero bueno, es una discusión muy interesante, ¿no? Porque Desde ya, nada, es emisión monetaria al final. tal cual. Bueno, te Ujú, agradezco mucho, Ignacio, que tengas una buena ujú. jornada allí en Colonia. Muy amable por tu tiempo. Igualmente. Gracias. Bueno, Bueno, Ignacio Egoburu, él es un compatriota nuestro, marplatense, está allí desarrollándose en el área de ingeniería. Es